Saludos para todos. En este video nosotros vamos a continuar el estudio de las superficies esféricas refractivas, pero ya en el contexto de las lentes convergentes y divergentes. Para esto vamos a iniciar de una vez con algunos fundamentos básicos sobre las lentes convergentes y las lentes divergentes. La lente convergente es la que refracta y hace converger la luz paralela en un punto focal situado más allá de la propia lente. Esto lo vamos a ver más adelante con mucho detalle. Algunas de las lentes convergentes más utilizadas son, por ejemplo, la biconvexa. También tenemos aquí la convexa plano convexa. También tenemos entonces la convexa cóncava. Es en este sentido que vamos a ver una descripción gráfica de a qué se refiere esto de lentes convergentes y divergentes y sobre todo la utilidad en nuestro contexto. Si miras una escena a través de un solo lente, esta aparece al revés. ¿Por qué es esto? Los lentes que son más gruesos en el medio son llamados lentes convexos. Estos lentes causan que los rayos de luz paralelos converjan en un solo punto, llamado punto focal. Cuando los rayos de luz pasan a través del lente, estos no viajan en líneas rectas, sino se doblan ligeramente hacia adentro. Este fenómeno se llama refracción. Cuando los rayos de luz pasan a través del lente, estos se refractan y convergen en un solo punto para producir una imagen. Debido a que la imagen pasa a través del lente al lado opuesto, esta es proyectada al revés. Sin embargo, este proceso por sí solo no es suficiente para producir una imagen nítida. Esto se debe, estrictamente hablando, a que un lente esférico convexo no puede causar por sí solo que la luz converja en un solo punto. El punto focal de los rayos de luz que pasan a través del centro del lente y convergen difieren ligeramente del punto focal de los rayos de luz que pasan a través del borde del lente y convergen. Esto es llamado aberración esférica. Adicionalmente, pueden aparecer resplandores de color. Esto es llamado aberración cromática. Cuando la luz pasa a través de un lente convexo, el punto focal de la luz roja, que tiene una larga longitud de onda, está más lejos del lente que el punto focal de luz azul, que tiene una corta longitud de onda. Esto causa que cambien los colores. Como resultado, los colores parecen correrse. Hacer converger la luz perfectamente en un solo punto requiere tecnología. Dado que la dirección en la que la aberración esférica ocurre en un lente convexo es opuesta a la de un lente cóncavo, a través de una combinación de dos o más lentes, los rayos de luz pueden hacerse converger en un solo punto. Esto es llamado corrección de la aberración. La aberración cromática también puede ser corregida mediante la combinación de dos lentes. Para lograr las imágenes más hermosas posibles, los lentes de las cámaras actuales incorporan múltiples lentes individuales que corrigen el enfoque y el corrido de color. Los lentes para cámaras reflex están creados con un gran número de lentes. Cada lente es responsable de los roles como ajustes de colores, distorsión y enfoque, así como el cambio de la distancia focal. Luego de esto, entonces vamos a ver cómo se forma la imagen en una lente convergente paso por paso. Fíjense de que aquí, si nosotros consideramos esta lente convergente, consideramos aquí el eje óptico, marcamos el centro de curvatura, tanto aquí como acá, que en este caso obviamente tiene dos centros de curvatura, porque una cosa es el que se forma con esta y otra es la que se forma con este. También entonces, si tenemos dos centros de curvaturas, tenemos dos puntos focales. Tanto lo denotamos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una lente convergente? Que los rayos que inciden de forma paralela al eje óptico, entonces cuando se refractan, convergen en un punto focal más allá de la lente. Es decir, lo que está pasando es esto, que después de refractarse aquí, entonces pasa por este punto focal, este también, este también, este también, este también y este también. Fíjense entonces, después de incidir de forma paralela al eje óptico, entonces converge en un punto situado más allá de la lente.
Entonces vamos a ver qué sucede con respecto a las lentes divergentes. La lente divergente es aquella que refracta y hace divergir luz paralela a partir de un punto situado frente a la lente. Es decir, que si aquí nosotros consideramos esta lente bicóncava y consideramos el eje óptico, sus centros de curvatura, sus puntos focales, que de hecho foco 1 y foco 2, es bueno colocar esa distinción, pero en este caso, como estamos colocando el hecho de que ambos tienen el mismo foco, entonces lo hemos colocado simplemente con una F aquí y una F acá. ¿Qué sucede aquí? Que los rayos que inciden de forma paralela al eje óptico, sucede entonces que después de refractarse, entonces este sale para acá, este sale para acá, este sale para acá, este sale para acá y este sale para acá y este último sale para acá. Si nos fijamos, según la forma en que salen, estos puntos no se van a cortar. De tal manera que si nosotros extendemos esto para acá, vamos a tener que es como si saliera del punto focal. Lo mismo pasa con esta, lo mismo pasa con esta y así sucesivamente con las demás. Fíjense que en este caso lo que se cortan son las prolongaciones de los rayos refractados, de tal manera que en este caso nosotros vamos a tener que la imagen sería virtual, de tal manera que en este caso nosotros vamos a tener que la imagen sería virtual porque se formó con las prolongaciones de los rayos. Pero ahora lo vamos a ver de forma muy detallada, cómo entonces trabajar la formación de imágenes desde el punto de vista gráfico, tanto en una superficie esférica refractiva convexa como cóncava. Entonces vamos a ver uno en comparación del otro. Aquí nosotros vamos a tener de este lado una lente convergente y de este lado vamos a tener una lente divergente. Por tanto, aquí vamos a tener la lente convergente, vamos a tener los puntos focales, vamos a tener el eje óptico, vamos a tener entonces de este lado la lente divergente, al igual entonces los focos y el eje óptico. Fíjense que aquí hay algo que nosotros debemos de notar y es que aquí consideramos un foco 1 y aquí consideramos un foco 2, pero aquí la posición de los focos lo hemos colocado de forma invertida. De tal manera que sirve entonces de referencia el análisis que nosotros vamos a hacer de cómo formar la imagen. Pero si en este caso nosotros tratáramos los casos de manera independiente de la lente convergente, independientemente de la lente divergente, bien podemos colocar aquí como F1 y aquí colocar como F2, pero como vamos a trabajar la regla en términos compartidos, por eso es que quisimos hacer la salvedad con respecto a uno y con respecto al otro. Entonces vamos a ver la formación de los rayos. Vamos a comenzar aquí con la lente convergente. Aquí vamos a situar un objeto acá y vamos a ver la primera. La primera nos dice, un rayo paralelo al eje emerge de la lente en una dirección que pasa por el segundo punto focal F2 de una lente convergente. Vamos a detenernos ahí porque aquí se refiere a una lente divergente. Entonces vamos a ver qué pasa. Un rayo paralelo al eje, vamos a graficarlo acá, emerge de la lente en una dirección que pasa por el segundo punto focal F2. Por tanto, esto era el caso que consideramos anteriormente, que cuando incide de forma paralela, entonces pasa pasando por el punto focal 2. Entonces tenemos algo como este. Si nosotros hacemos este mismo procedimiento de este lado, vamos a tener el objeto, cuando incide de forma paralela, sucede aquí que no va a pasar por el punto focal, sino que entonces va a salir en una dirección que parece provenir del segundo punto focal. Pero el segundo punto focal en este caso sería F2. De tal manera que si nosotros extendemos esta proyección para acá, vamos a tener algo como esto. Fíjense que aquí nosotros estamos haciendo prolongaciones de los rayos refractados. Entonces eso fue el número 1. Vamos a continuar con el número 2. El número 2 dice, un rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía en grado apreciable. En el centro de la lente las dos superficies son paralelas. De tal manera que si aquí en el caso de la lente convergente nosotros lo hacemos incidir aquí en el centro, entonces va a seguir con ese mismo ángulo. Si nosotros hacemos el proceso de este lado, también vamos a tener que si incide para acá, entonces seguiría en esa misma dirección. Fíjense entonces de que ya nosotros tenemos dos. Con estos dos ya es suficiente para nosotros saber dónde está ubicada la imagen, porque aquí bien sabemos que este corte que se da aquí entre estos rayos refractados es porque uno de los límites de la imagen está en ese punto, al igual que aquí. Fíjense que entonces aquí se están cortando unos puntos, pero
Vamos a graficar un tercero porque en ocasiones resulta de muchísima utilidad. Y un tercero es que un rayo que pasa por el primer punto focal o avance hacia este, en el caso de las lentes divergentes, entonces emerge paralelo al eje. Vamos a hacerlo aquí primero en términos de la lente convergente. Si aquí entonces nosotros incidimos sobre el punto focal F1, luego entonces sale de forma paralela al eje óptico. Pero si aquí nosotros hacemos ese mismo proceso, fíjense que aquí no va a pasar por el foco 1, sino que va a avanzar en dirección al foco. Y luego entonces aquí, de pasar por la lente, lo que va a salir es de forma paralela al eje óptico. Pero fíjense que para acá no se va a cortar con nada, entonces nosotros vamos a extender la prolongación para acá. De tal manera que fíjense que aquí se forma un punto, aquí también se forma un punto. Y eso es el indicativo de que aquí tenemos la imagen con respecto a una lente convergente y aquí tenemos la imagen con respecto a una lente divergente. Fíjense algunas cosas que nosotros podemos ver en este caso. Primera cosa que podemos ver es que aquí el objeto está hacia arriba, aquí la imagen está hacia abajo. Es decir, la imagen está en posición invertida. Aquí no, aquí está en la misma posición. Fíjense que aquí la imagen es real porque se formó con los rayos refractados, pero aquí la imagen es virtual porque se formó con las prolongaciones de los rayos. Es preciso aclarar de que estos rayos no son los únicos. Tengan mucho cuidado con esto. Los rayos principales no son los únicos rayos, sino que esto se toma como referencia para tener una ubicación, tener un parámetro de cómo determinar la imagen. Visto esto, entonces vamos a pasar al último punto de este video y es la deducción de la fórmula cuando se tiene una lente delgada. Entonces, primero vamos a ver la deducción del aumento lateral y luego la deducción entonces de la ecuación para las lentes delgadas. Fíjense que aquí si consideramos esta lente, consideramos aquí el eje óptico, aquí consideramos estos centros de curvatura, vamos a considerar nuevamente los focos, foco 1, aquí un foco 2. Vamos entonces a denotar aquí un objeto que tiene aquí cierto tamaño y vamos a considerar solamente dos de los rayos que nosotros consideramos anteriormente, dos rayos principales. Uno de esos rayos es el que incide de forma paralela, entonces luego de pasar por la lente pasa por el segundo punto focal. Y el otro es que cuando incide aquí precisamente en el centro, entonces sigue con esa misma trayectoria. Y nuevamente el hecho de que estos rayos aquí se hayan cortado es el indicativo de que aquí se ha formado la imagen que tiene una altura Y'. Esta altura Y está en una altura Y'. Fíjense que al igual que como lo establecimos anteriormente, aquí está en posición invertida, por tanto debemos aplicar algunos arreglos para denotar eso que está en posición invertida. Vamos a denotar también que la distancia del objeto a la lente, eso lo denotamos con la letra S. Aquí de este lado lo denotamos como S'. Fíjense que en este caso C' es menor que S, de tal manera que la imagen está más cerca de la lente que el propio objeto. Entonces, en ese sentido, vamos a denotar también este ángulo como alfa. Entonces, vamos a tener en cuenta que este alfa, por ser opuesto por el vértice con esto, también sería alfa aquí. También vamos a denotar este ángulo que está acá, el cual como es opuesto por el vértice con este, también lo vamos a colocar acá. Y a partir de aquí vamos a relacionar algunos de estos ángulos que tenemos acá. Primero, para demostrar el aumento lateral, vamos a relacionar este ángulo que está acá y este ángulo que está acá. Bien podemos relacionar aquí esta altura que nosotros la conocemos y la distancia que hay desde acá hasta acá, que es precisamente el valor de S. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos da el cateto opuesto, que sería la altura, entre el cateto adyacente, que sería el valor de S? Y precisamente sería la tangente de ese ángulo. La tangente de ese ángulo sería el opuesto, que sería Y, dividido entonces entre S, que sería el cateto adyacente. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento con respecto a este triángulo, este que se forma acá, acá y acá, vamos a tener que la tangente del ángulo va a ser igual a Y', pero como está en posición invertida, sería negativo Y', dividido entre la distancia que hay de la lente a donde se forma la imagen, y eso es precisamente el valor de S'. Fíjense que si aquí nosotros igualamos esas expresiones, ya que son propiamente iguales, entonces vamos a tener que Y sobre S va a ser igual a negativo Y' sobre S'. Entonces, si nosotros aquí multiplicamos aquí, distribuimos esta proporción, vamos a tener que negativo Y' por S, tendríamos negativo Y' por S,
sería igual a y por s'. Si nosotros despejamos a y' sobre y, ¿por qué y' sobre y? Porque fijándonos que en este caso nosotros queremos relacionarlo con el aumento lateral y precisamente la definición del aumento lateral es la razón de la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto. Vamos a colocar este signo de igual un poquito más para abajo. Aquí entonces tenemos que dividir entre y para colocar entonces esta y de este lado y entre esta S y este signo de menos para tener de un solo lado de la igualdad a y' sobre y. Por tanto, si nosotros dividimos entre negativo S por Y en ambos lados, para que no se altere la igualdad, vamos a tener que esto aquí me resulta positivo, S se cancela con S, se simplifica con S, vamos a tener que Y' sobre Y va a ser igual, aquí se cancela Y con Y y nos queda negativo S' sobre S. De tal manera que entonces sabemos que por definición, como Y' sobre Y es el aumento lateral, entonces esto es el valor de M. Fíjense que ya nosotros hemos probado que el aumento lateral tiene el mismo comportamiento que cuando se tiene una reflexión en superficies esféricas. Esto es considerado en términos de una lente delgada. Ahora bien, si nosotros anotamos este dato por acá del aumento lateral, borramos todo esto que está aquí, vamos ahora entonces a deducir la fórmula, la ecuación, cuando se tiene una lente delgada. Fíjense que aquí, si nosotros tomamos como referencia este triángulo que está acá y este triángulo que está acá, y buscamos la relación que existe ahí, fíjense que si aquí nosotros relacionamos este ángulo con las distancias que tenemos, esto no lo tenemos, esta hipotenusa, pero sí tenemos la referencia de cuánto mide esta distancia de acá y también tenemos la referencia de cuánto mide esta altura que tenemos aquí. De tal manera que la tangente del ángulo me resuelve esa situación nuevamente, de relacionar el opuesto con el adyacente. Fíjense que el opuesto, esta altura que existe de aquí a aquí, es la misma altura que existe de aquí a aquí. De tal manera que entonces el opuesto sería y ahora lo debemos dividir entre la distancia que hay desde aquí hasta acá. Pero como esta distancia es precisamente la medida del foco, vamos a colocar aquí debajo que esto es dividido entre el punto focal, entre la medida del punto focal. Si nosotros hacemos el mismo análisis, pero ahora con respecto a este ángulo que está acá, vamos a tener que la tangente de este ángulo va a ser igual a negativo y' porque está en posición invertida, pero ahora dividido entre la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Fíjense que desde ahí para acá, esta es la distancia de la imagen. De ahí para acá está la distancia del foco. Pero la distancia que se quiere es la que está desde este punto hasta este punto, que obviamente sería el valor de S' restándole la distancia del foco. Por tanto, entonces, esto mide esto y esto lo vamos a colocar de este lado. Como estas expresiones son iguales, entonces nos vamos a permitir igualarlas. Si las igualamos, vamos a tener que todo esto va a ser igual a todo eso. Fíjense que aquí entonces, si nosotros despejamos un poquito rápido a Y' sobre Y, pero en este caso lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Vamos a tener negativo Y' sobre Y para relacionarlo directamente con el aumento lateral. Fíjense que nosotros vamos a tener que negativo Y' sobre Y, que es preciso aclarar que negativo Y' sobre Y, tomándolo en cuenta con respecto al aumento lateral, fíjense que la diferencia de esto con respecto a esto es el signo, lo cual indica entonces de que si aquí esto se multiplica por negativo 1, entonces esto también cambia de signo. En ese sentido, entonces, si tenemos negativo Y' sobre Y, es como si tuviéramos el valor de S' sobre S. Por tanto, entonces, hicimos la sustitución de esto por esto. Fíjense entonces de que ahora esto va a ser igual al foco que nosotros tenemos aquí. Fíjense que ya nosotros hemos utilizado aquí las variables Y' y Y, que precisamente nosotros la transformamos en términos de S' y S. Entonces aquí consideramos el foco y aquí entonces colocaríamos el valor de esta expresión. Aquí este despeje usted lo puede hacer como mejor considere. Lo único es que en este caso estamos haciéndolo directamente. De negativo Y' sobre Y sería igual a S' menos F dividido entre el foco. Lo único es que ya nosotros hicimos inmediatamente esta transformación. Entonces vamos a colocar este valor acá. ¿Qué nosotros debemos hacer ahora? Precisamente despejar y hacer algunos ajustes algebraicos
hasta llegar a la ecuación de las lentes delgadas. Para esto, entonces, nosotros vamos a distribuir esta proporción. Vamos a tener que S' por F va a ser igual a S por S', vamos a tenerlo acá, y a S por negativo el foco, vamos a tenerlo para acá. Si ahora entonces nosotros colocamos las expresiones que contienen el foco de un solo lado de la igualdad, vamos a tener lo siguiente. Esto vamos a colocarlo igual, esto que está aquí vamos a colocarlo de este lado de la igualdad, pero ahora con signo positivo. Aquí vamos a tener el signo de igual, y además que esto va a ser igual a S por S'. Esto nosotros lo colocamos de este lado de la igualdad. Y fíjense acá cómo está. Si nos fijamos aquí, estos dos términos tienen un elemento en común. Entonces, ¿cuál es ese elemento en común? El foco, el punto focal. Como el foco es común, entonces esto lo transformamos aquí, de tal manera que el foco es común para los dos términos. Si nosotros ahora queremos dividir entre el foco en ambos lados para colocar el foco de este lado de la igualdad, y a la vez nosotros aprovechamos para no tener de este lado a S ni a S', es decir, dividir entre el foco acá, dividir entre el foco acá, dividir entre esta expresión aquí y dividirla aquí también. Fíjense entonces que nosotros vamos a tener que el foco se simplificaría con el foco. Al dividir S' sobre S por S', se simplificaría S' con S' y nos quedaría entonces 1 sobre S. De igual manera, foco se simplifica con foco, S con S, y nos queda entonces 1 sobre S'. Aquí simplificamos esto con esto y nos queda que esto va a ser igual a 1 sobre el foco. De tal manera que ya nosotros hemos probado que la ecuación para la lente delgada es 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 1 sobre el punto focal. Recuerden que sus comentarios son muy importantes y sobre todo espero que este video les sea de muchísima utilidad.